El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. Hola amigos, saludos y bendiciones. Soy el pastor Jonathan López. Bienvenidos a este tercer principio de los 5 principios para vivir una vida plena. Voy a compartir con ustedes hoy el principio número 3, que es conociendo los principios de Dios. Ya hablamos en el primero de saber de dónde vienes, el segundo saber a dónde vas, y hoy principio número 3, conociendo los principios de Dios. No sé si te has puesto a pensar de dónde es que cada persona recibe los principios o valores con los cuales vive la vida. Bueno, depende de dónde venga, depende su historial de familia, depende su cultura, ¿correcto? Porque lo que somos, lo que sabemos, son las experiencias que hemos recibido de familia, de la vida, de la cultura, la influencia que hemos recibido del nivel de educación que tengamos, pero también, ¿por qué no decirlo?, de la influencia de la religión en la vida de todos nosotros. Cuando nosotros traemos esa base de información, vamos a vivir en base a lo que hemos aprendido, en base a lo que hemos recibido. No podríamos esperar vivir de otra manera. Es aquel cúmulo de valores, aquella información que ha recibido nuestra mente, que hemos guardado en nuestro corazón y que asumimos que es correcta. Pero tengo una pregunta: ¿qué si esos principios o esos valores no son compatibles con los de Dios el Creador? Podríamos estar recibiendo mucha información de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, pero la pregunta medular es si lo que somos y lo que sabemos está en conexión directa con lo que Dios estaba pensando cuando diseñó al hombre y cuando nos dio la vida. Mira, los fabricantes de productos y los diseñadores de productos tienen lo que se llama el manual del usuario o el manual del fabricante. Y ahí están las especificaciones, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. De la misma manera, cuando Dios creó al ser humano, Dios sabía perfectamente que íbamos a necesitar un manual de vida. Ese manual de vida es la Escritura, y a través de la Escritura nosotros vamos a encontrar estos 5 principios para vivir una vida triunfante, una vida abundante. Voy a basar este video en 2 de esos principios, y lo voy a estructurar básicamente en 2 áreas: principios eternos y principios terrenales, para que logremos diferenciar entre lo que Dios dice de la eternidad de nosotros en Él y de lo que supone ser nuestra vida aquí en la tierra. Voy a comenzar rápidamente con los principios eternos, porque una vez más quiero que estos videos sean breves, no quiero que sean muy prolongados. Principio número 1, el hombre fue creado para tener vida eterna. Nosotros encontramos esta información en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. En el corazón de Dios estaba que el hombre viviera eternamente. Fue hasta que el hombre pecó, fue hasta que el hombre desobedeció a Dios, que el hombre se separó de la eternidad y se separó de una relación con Dios. Entonces, la Biblia nos dice en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Esa eternidad está puesta en cada uno de nosotros. Sin embargo, esa eternidad tiene 2 destinos. Una puede ser de condenación, otro puede ser de vida eterna en Cristo Jesús, que ya hablé un poco de eso en el video pasado. Cuando una persona muere, o va a condenación eterna o va con Dios a la eternidad, va a lo que nosotros conocemos en la Biblia como el paraíso. Y el principio número 2 al que quiero hacer énfasis en esta tarde, en este video, es el principio del hombre caído. Número 1, el hombre eterno, el hombre diseñado para vivir en eternidad. Y número 2, el hombre caído. Entender con precisión, con exactitud, ¿cuál es la condición del hombre? Génesis capítulo 3, verso 1 hasta el verso 13, la Biblia nos cuenta la historia de la creación del hombre. Y lo voy a leer de la siguiente manera. Dice: y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán.
Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Aquí tenemos la triste historia ya del hombre en derrota, del hombre caído. Dios diseñó al hombre para vivir en eternidad, para vivir en perfección. No había pecado en el corazón de Adán, de Eva, y no lo hubiera habido en las siguientes generaciones. Pero desde el momento en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ahí encontramos ya al hombre caído, al hombre fracasado. Cuando Dios diseñó al hombre a su imagen y semejanza, dice la Biblia que sopló aliento de vida en el hombre, es decir, Dios transmitió de la santidad que Él es, transmitió de su eternidad en el corazón del hombre, lo diseñó a la perfección. No había malos pensamientos, malas actitudes, no había pecado, no había quebrantamiento, no había dolor, no había tristeza en el corazón del hombre, hasta que Adán y Eva, por decisión propia, decidieron hacer las cosas a su propia manera. Desde ese momento la historia de la humanidad cambió, puesto que de ahí en adelante el ser humano ya comenzó a vivir en fracaso, en derrota. Desde ese momento el hombre conoció la vergüenza, como ya vimos, trató de cubrirse, trató de esconderse. Es justamente lo que el hombre está haciendo hasta el día de hoy, cubriéndose y escondiéndose. ¿Por qué se tiene que cubrir y esconder? ¿Por qué las personas tienen que esconderse para hacer algo malo? Porque está en contra de su naturaleza, porque es vergonzoso, porque provoca tristeza, porque provoca vacío en el corazón del hombre. Y esa es la historia del hombre por los últimos miles de años, desde la creación hasta el día de hoy. Ha sido una historia de dolor, de fracaso, de un hombre quebrantado. Y esa es la condición de todo ser humano el día de hoy. Por eso la gente llora, sufre depresiones, se tiene que refugiar en adicciones, está buscando siempre algo, no siempre sabe qué es. Yo lo llamo la generación perdida de Adán y Eva. Y ese principio no lo debemos de olvidar, es fundamental para que nosotros entendamos de dónde nos saca Dios y cómo nos restaura a una relación diferente con Él. Si nosotros ignoramos esta parte del hombre pecador, entonces no vamos a entender la salvación y no vamos a entender lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios porque pecaron. Y esa es la condición. No hay nada que el hombre pueda hacer para evitarlo. El hombre está perdido en sus delitos y pecados y no puede hacer nada absolutamente para ser salvo. Ninguna religión le puede proveer salvación. Es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Este principio es fundamental, al igual que el anterior, que sepas que fuiste diseñado para vivir en la eternidad y vas a vivir la eternidad. Puede ser eternidad de condenación, puede ser eternidad de vida eterna con Cristo Jesús. Porque hay eternidad en tu corazón, hay eternidad en el mío. Pero también el principio 2 nos dice que ese hombre caído está desconectado, está desarraigado
de la eternidad con Dios por causa del pecado, y hay una separación entre el amor de Dios y el ser humano, y esa separación se llama pecado. Y mientras ese problema no se solucione, el hombre no encontrará vida eterna y jamás encontrará aquí en la tierra una vida plena, una vida abundante, una vida feliz, una vida radiante. El hombre estará siempre vagando por el mundo como ha estado desde el tiempo de Adán y Eva. Principio número 3 es el hombre errante. Génesis 3:23 dice: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Desde el momento en que Adán y Eva fueron desobedientes a Dios, en ese momento Dios los expulsa, los saca, y dice la Biblia que puso un ángel ahí a cuidar el jardín del Edén para que no pudieran regresar. Desde ese momento hasta el día de hoy, el hombre está queriendo regresar a esa relación con Dios, al jardín del Edén, a donde está la presencia de Dios, pero no lo ha logrado, ni lo logrará por su propia fuerza. Es el hombre errante, es el hombre que está siempre buscando algo para saciar el vacío de su corazón. El hombre puede buscar solución en religiones, puede buscar solución en amigos, en adicciones, en vicios, en diferentes opciones, pero jamás va a encontrar lo que Adán y Eva perdieron allá en el huerto del Edén hasta que se reencuentre con Jesucristo. Y primera de Juan capítulo 3 verso 8 nos lleva al principio número 4 para tener una vida abundante. Dice: y para eso apareció el Hijo de Dios. Mira lo que dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este principio es fundamental también para regresar al propósito, al plan eterno de Dios, y para que podamos regresar a poder vivir la vida abundante que Dios planeó para nosotros. Es solamente a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay un camino diferente que no sea Jesucristo. No existen dos, no existen tres, existen muchas religiones, pero hay un solo camino. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Jesucristo sigue siendo el único camino al Padre. Jesucristo sigue siendo el único camino a la vida en abundancia que Dios pensó, que Dios diseñó para ti y para mí. Principio número 5. La salvación del hombre se recibe solamente por la gracia de Dios. Gracia es un regalo no merecido. Y es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros no merecíamos ser salvos. El hombre no pidió ser salvo. Fue idea de Dios. Fue su amor, fue su misericordia. Y esa misericordia y ese amor de Dios fue expresado a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y con la muerte del Señor Jesucristo, Dios estaba manifestando un regalo que tú y yo no merecemos, pero que Él nos quiso dar. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ser salvo por sí mismo. No es a través de obras, no es a través de religiones, no es a través de portarse muy bien y tener un carácter intachable y formarse un nombre famoso aquí en la tierra. La Biblia dice, Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y mira, dice verso 9, y no por obras para que nadie se gloríe. Creo que nos han enseñado mal al decirnos que al final de nuestros días se pesarán nuestras obras buenas y nuestras obras malas, y entonces se decidirá si las obras buenas pesan más que las malas. Entonces
iremos a la eternidad con Cristo Jesús. ¿No es eso lo que la Biblia dice? ¿No es eso lo que Martín Lutero descubrió allá en los años 1500 cuando entendió que la salvación se recibía solamente a través de la gracia, solamente a través de la fe? Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para perdonar mis pecados, tus pecados, y darnos vida eterna con Cristo Jesús. Y mira, eso es fundamental para entender la salvación, para entender lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y principio número 6, una vez que nosotros venimos a Jesucristo y una vez que le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador y le pedimos perdón por nuestros pecados, entonces eso es solamente el comienzo, el inicio de una nueva vida. Y esta nueva vida tiene que ser regida, dirigida por la palabra del Señor. Juan 5:39 dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es a través de la Escritura aprender sus principios, aprender a obedecerla, aceptarla como la verdad de Dios, que nosotros vamos a ir caminando con Dios el resto de la vida y aprendiendo a vivir la vida que Dios planeó para nosotros. Esto es maravilloso, esto es increíble. Quiero decirte que yo tengo viviendo bajo los principios de la palabra desde la edad de 12 años y todos los días aprendo algo nuevo, me hace crecer, me enamora de Dios y me enseña a vivir una vida vibrante, emocionante, visionaria. Y es la palabra del Señor quien me ha hecho crecer y madurar. Y quiero invitarte a que no dejes pasar este día sin encontrarte con el Señor Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados. Dile: Señor, mi más grande error ha sido caminar lejos de ti. Te necesito regresar a esa parte de la vida eterna que tú preparaste para mí. Y si tú haces eso, dice la Biblia, Él vendrá, limpiará tu corazón, agarrará todos tus pecados, los echará a lo profundo de la mar y jamás, dice, se acordará de ellos. Y te dará la nueva oportunidad de comenzar. Limpiará tu vida, te hará una nueva persona y a partir de ese momento comenzarás a descubrir a Dios como tu Padre. Y en ese descubrimiento tu vida va a ir cambiando, va a ir siendo elevada a otro nivel y vas a ir descubriendo cuál era ese propósito maravilloso con el cual Dios te trajo a este mundo. Y luego, hablando de la parte terrenal, el segundo bloque, ya para terminar, ahí vas a empezar a descubrir cuál es el corazón de Dios. Dios ha estado hablando bastante fuerte a mi vida respecto a Juan 10:10 y dice de la siguiente manera, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, mas yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios no es que tú estés sufriendo. El corazón de Dios no es que vivas quebrantado. Cuando yo camino por la calle y veo a un drogadicto, a un borracho o a una persona quebrantada, sufriendo, llorando, lo primero que viene a mi mente es: Dios no lo diseñó para eso. No veniste a este mundo para sufrir, no veniste a este mundo para vivir derrotado. Y te lo digo a ti que miras este video, no era ese el plan de Dios. El plan de Dios es que tengas vida, pero que la tengas en abundancia. Que sea una vida apasionada, emocionante, activa, llena de energía, llena de placer, de felicidad, de gozo aquí en la tierra. Por eso hablé primero de la parte eterna. Pero aquí en la tierra también Dios desea, dice la Escritura: yo tengo planes de bien y no de mal para vosotros. Entonces el corazón de Dios es que el hombre viva aquí en la tierra una vida de victoria. El corazón de Dios es que tú seas feliz, es que tú tengas éxito aquí en la tierra. No solamente en la eternidad, sino también en tu existencia aquí en la tierra, que seas útil para su reino, que toques, que contagies la vida de otras personas
con tu propio testimonio, con tus propias experiencias. Este principio de lo terrenal no te puede fallar, porque está basado en lo que la Biblia dice. No, el hombre podrá tener problemas, lo reconozco, yo los tengo. El hombre podrá enfrentar enfermedades y tener situaciones muy difíciles en el mundo, pero cuando su vida está basada en los principios de la palabra, aprende a vivirlos con gozo. Porque el salmista escribió y dijo: el gozo del Señor es mi fortaleza. No dijo una cuenta de cheques grande, no dijo un carro último modelo, no dijo tener una casa maravillosa o viajar a muchos países y diferentes lugares. No, el gozo del Señor. Y cuando el gozo del Señor habita en ti, entonces desde ese gozo produces, generas el gozo de la vida, generas la alegría de la vida. Es diferente ser una batería, ser un generador. La batería solamente conserva la energía, pero el generador la produce y la envía. Es exactamente la clase de vida que Dios quiere que tú y yo tengamos. Que seamos generadores de gozo, tomando de la fuente de gozo que es Cristo Jesús y que es su palabra. Y cuando aprendes a vivir de esa manera, déjame te digo, la vida es maravillosa. Yo no sé qué clase de vida tú estás viviendo, pero sí te puedo decir en mi experiencia personal que a través de Jesucristo la vida es maravillosa. Y entonces aprendes aquí en la tierra, ya hablé de lo eterno, aquí en la tierra, aprendes a vivir en sus promesas, en las promesas de Él. Y esas promesas las abrazas, te cambian la vida, te cambian el futuro. Esas promesas te despiertas cada mañana sabiendo y diciendo: esto es lo que Dios me dice, esto es lo que el mundo dice, esto es lo que la gente dice, esto es lo que mis problemas dicen, pero esto es lo que Dios dice. Y Dios te da promesas de salvación para toda tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Te da promesas de sanidad. Dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Así que en medio de una enfermedad tienes a dónde recurrir. Agarras el principio, tomas de la fuente de gozo de la sanidad y generas sanidad a través de Jesucristo. Te da promesas de vida en victoria. Mira lo que dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te levantas en la mañana a ver cómo te va a ir. No, ya sabes que Dios está contigo. Ya sabes que vas a tener un día excelente bajo la unción, la gracia del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y si tuvieres fe como un grano de mostaza, te es dado el don de fe, te es dada esa vida sobrenatural de fe para mirar lo que otros no ven, hablar lo que otros no hablan, creer lo que otros no hablan. Y esa es vida, y vida en abundancia. Y por eso esta serie de sermones y esta serie de videos se llaman 5 principios para vivir una vida abundante, una vida plena, completa, total. Y esos principios son eternos, pero también son terrenales. Yo no sé en dónde está tu vida en este momento, ni sé cuánto dolor has venido cargando, ni sé la historia de tu pasado, pero Dios sí la sabe. Y si estás en un momento de tu vida en que necesitas un nuevo comienzo, este video Dios me ha permitido grabarlo para traerte esperanza. No dejes pasar el día de hoy. Y quiero invitarte que ahí donde estás, hagas esta oración conmigo y le pidas ayuda a Dios en el nombre de Jesús. Dios Padre, yo vengo delante de ti sabiendo que te necesito. Perdona todos mis pecados y limpia mi corazón. Hoy reconozco, Señor, que te necesito. No estoy viviendo la clase de vida que tú planeaste para mí. Así que hoy vengo delante de ti pidiéndote que seas mi Salvador y mi Señor. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy, Señor, trataré de servirte y de seguirte el resto de mis días aquí en la tierra. Ayúdame, Señor, a vivir en tu voluntad y a descubrir los principios de tu palabra que me darán una vida diferente y una vida abundante.
Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias. Soy el pastor Jonathan López. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, quiero invitarte a que vengas con nosotros aquí a Familia Sinaí. Muchas bendiciones.